Acá tienen, sí, todo lo que estuvimos viendo dentro de esta clase, resaltado lo más importante de este segmento. Habíamos hablado de sentidos químicos, sentidos físicos, visión, audición y equilibrio. Recordemos entonces que el oído intervenía en dos sentidos, la audición, que depende totalmente del oído, y el equilibrio, que el oído, su parte vestibular, contribuía justo con la vista y la propiocepción para lograr este estado. Bien. Antes no les hablé, ahora por ahí vamos a aclarar un par de cosas de la anatomía, ¿sí? Este es un corte de un oído. El oído se divide en tres segmentos: oído externo, ¿sí? Oído medio y oído interno. ¿Qué es lo que delimita esas áreas? ¿Sí? El oído externo va desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica. El oído medio contiene los tres huesecitos, ¿sí? El martillo, el yunque y el estribo. Se comunica con la trompa de Eustaquio hacia la faringe y va de la membrana timpánica, ¿sí? Hasta lo que sería la ventana oval y la ventana redonda. Y el oído interno, que va de esta membrana oval y redonda y se encuentra inmerso, sí, dentro de, el cráneo. Esta parte también está dentro del cráneo, pero esto es lo que contiene más que nada el caracol y la cóclea, el laberinto, la parte donde se procesa la información que aquí llegue. Esta parte tiene la función, ¿sí?, de recolectar o captar las ondas auditivas y traerlas hasta acá. Esas ondas lo que van a hacer es que vibre esta membrana, esta vibración se va a transmitir por estos tres huesos y va a traccionar esa vibración de este que es el estribo. El estribo entonces lo que va a hacer es tirar o apretar la ventana oval. Esto vamos a ver que se traduce en una vibración acá adentro que va a ser lo que permitamos que escuchemos los sonidos. Entonces, oído externo, ya les dije hasta dónde llega, oído medio también, y oído interno. Bien, sistema vestibular ya lo vimos, ¿sí? Acá están los órganos otolíticos, la mácula, perdón, con su trículo y sáculo, y los conductos semicirculares. A ver, bien. Acá para que les quede escrito dónde está la división de cada uno de los oídos, el externo, medio e interno. Bien. Y acá les dejo recalcado entonces vestibular, si el aparato vestibular trabajaba en el equilibrio conjuntamente con vista y propiocepción, y la cóclea, que es la que se encarga de procesar los sonidos. Fíjense, acá están los nervios que se van juntando sus dos ramos, el vestibular y el auditivo. ¿Qué es la audición? Entonces, la audición es la percepción del sonido. Es una energía que se transporta en forma de ondas sonoras. Ahora en la próxima filmina vamos a ver que estas ondas tienen valles y crestas, ¿sí? Pero el Silberto les da un ejemplo muy concreto. Les dice, si un árbol cae en el medio del bosque sin que nadie lo oiga, o en realidad la forma de decirlo correctamente, sin que haya nadie presente, ¿hace ruido ese árbol? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Bueno, los que dijeron que sí, lamento comentarles que no, que se equivocan. El árbol no hace ruido. El árbol, cuando se cae, lo que hace es generar ondas sonoras, ondas mecánicas. Pero si en ese sector no hay una persona o un animal con un sistema que pueda procesar y descodificar esas ondas sonoras y transformarlas en un sonido, el ruido no existe, ¿sí? Necesitamos de un receptor para que el ruido exista. Bien, en realidad la onda se va a producir, pero no la va a percibir nadie. Bien, entonces, ondas sonoras que tienen picos, que son sectores donde el aire está comprimido, y los valles donde esas moléculas del aire están más separadas. Para que lo entiendan, obviamente uno las ondas sonoras no las ve, pero sería analógico o similar a cuando uno tira una piedra en un estanque de agua o en el río. Son las olitas, son las crestas y los valles. Bien. Entonces, estas crestas y valles, ¿sí?, se prolongan un tiempo, que es lo que va a durar el sonido, y
Lo cerquita que estén las ondas y los valles va a determinar la intensidad y la amplitud, que son cosas que vamos a ir viendo ahora. Entonces, nuestro sistema nervioso tiene que tener la capacidad de interpretar del sonido varias características y transformarla en algo que entendamos. Las características que tienen estas ondas son la frecuencia, la amplitud y la duración. La duración es tan sencillo, es como el tiempo que duran las ondas. En este caso es el tiempo que yo esté hablando hasta la próxima pausa. Entonces, la duración de estas crestas y valles me va a dar el tiempo. ¿Bien? La amplitud, ¿sí? El volumen es una función de la amplitud, de lo alto de esas ondas, ¿sí? Si miramos acá, esto, ¿sí? Si esto está más chatito, me va a dar un volumen. Si esto es más alto, me va a dar otro volumen, ¿sí? El volumen es nuestra interpretación de la intensidad de un sonido, ¿bien? Y se mide en decibeles. La frecuencia, ¿sí? La frecuencia de esa sonida, que la frecuencia, vuelvo a la filmina anterior, es cuántas de estas crestas y valles hay en, por ejemplo, acá 0,25 segundos. Acá tengo 3, 5. Si no estoy contando mal, me estoy con 1, 2, 5. Bien. Eso es una frecuencia. Si yo en estos 0,25 segundos pongo 20, ¿sí? Valles y crestas, es otra frecuencia. Eso que tiene que ver con el tono del sonido, que uno percibe un tono como agudo o como grave. Se mide en hertz y habitualmente va entre 20 y 20.000. Entonces, sonido, nuestro sistema tiene que interpretar todas estas cosas: duración, amplitud y frecuencia, y lo traduce en volumen, tono y el tiempo que dure el estímulo. Este es uno de los sentidos más complejos. ¿Por qué? Porque tiene que hacer muchas traducciones. Primero les vengo diciendo que el sonido es una onda mecánica que se propaga en el aire. Estas ondas mecánicas tienen que traducirse a ondas líquidas dentro de la cóclea. Esas ondas líquidas después son traducidas a señales químicas que son percibidas por las células ciliadas, que yo les dije que eran los receptores en sistema vestibular, al igual que el auditivo. Y esas células ciliadas, esas señales químicas, las terminan traduciendo, convirtiendo en potenciales de acción. Fíjense la cantidad de procesos que tiene que hacer este sistema y que cualquiera claramente puede fallar. Entonces, lo primero es la transducción. Las ondas sonoras golpean el tímpano y lo transforman en una vibración, ¿sí? Esto es la misma imagen de recién, hace un ratito. Esa imagen del cráneo con el diapasón y los valles y las crestas que crean las ondas sonoras. Estas ondas sonoras son recolectadas por el pabellón auricular, van a ingresar por el mismo y van a impactar acá la membrana timpánica. Esta membrana timpánica con el sonido lo que va a hacer es vibrar. Estas ondas sonoras entonces se transforman en algo mecánico. ¿Qué hacen? Hacen vibrar el tímpano. El tímpano está unido al yunque y hace vibrar los otros dos huesecitos. Entonces, la energía de las ondas sonoras se transforma o se transmite, a los 3 huesos del oído medio, los cuales van a vibrar. Esta vibración de los huesecillos del oído medio va a tener la segunda transducción, ¿sí? ¿Cuál es? Que el estribo está unido a la membrana oval. Acá lo ven, ¿sí? Está unido a la membrana oval. Esta vibración de este estímulo, de este, estribo, ¿qué hace? Acá adentro hay todo líquido. Va a hacer que ese líquido empiece a generar ondas dentro de la cóclea. Ahí tenemos la tercera transducción. Las ondas del líquido empujan estructuras flexibles que hay dentro del conducto coclear, que ahora las vamos a ver. Esto hace que se muevan las células ciliadas y liberen las neurotransmisores. Ya les voy a mostrar en unas filminas más adelante que acá adentro está el órgano receptor, el órgano de Corti con la membrana tectórica. Esta vibración del líquido hace que las células ciliadas se muevan para un lado o para el otro y se despolaricen o no y envíen el potencial de acción para que se procese ese sonido. La cuarta transducción, el neurotransmisor que libera esta célula ciliada va a crear un potencial de acción que va a ir por el nervio coclear auditivo hasta cerebro. Bien, toda esta energía que entró por esta membrana va a venir por acá, viene por acá y se va a disipar ¿por dónde? Por esto que es la ventana redonda, vuelve a salir esta vibración, ¿sí? Si esta no estuviera de salida, esta cavidad quedaría resonando mucho más tiempo y se nos haría complejo procesar los sonidos como lo hacemos con normalidad.
Bien. Cóclea. Fíjense en el caracol, está enrolladito, en la imagen anterior lo veían como estirado. En un corte transversal se ven estos tres conductos, que son esto que vemos acá, ¿sí? Lo rosado, lo celeste y lo rosado. Bien. Acá lo volvemos a estirar. Y la cóclea tiene diferentes partes según si están arriba o abajo, si es por donde entra la vibración o dónde va a salir. La ventana oval, que era la que está unida al yunque, que empieza a hacer vibrar todo esto, está unida con este que es el conducto vestibular. Este conducto vestibular se une por el icotrema con el conducto timpánico, que es por donde va a terminar saliendo la vibración, por la ventana redonda. Y en el medio tenemos el conducto coclear, ¿sí? Que tiene a su vez acá abajo el órgano de Corti, que es donde están las células receptoras. Esto contiene líquido, ese líquido se llama perilinfa o endolinfa, según en qué parte está. Esta linfa está en constante producción, ¿sí? Se produce constantemente en cierto volumen y también tiene cierta reabsorción normal. Cuando esta producción o reabsorción se altera, empiezan a haber patologías como por ejemplo el síndrome de Meniere. A ver, continuamos. Vamos a ver. Bien, perfecto. Esta imagen. Tenemos entonces cóclea enrollada. Acá se le cortó un segmento para que vean el conducto timpánico, vestibular. Y acá lo tenemos ampliado. ¿Qué pasó acá? Acá lo ven así porque se les drenó la endolinfa y la perilinfa. Por este entran las vibraciones, por este salen estas vibraciones y acá van a ver que mueve esta placa tectórica y acá están las células ciliadas que con el movimiento de esta placa va a mover los cilios y las va a despolarizar o hiperpolarizar. Vamos a ver lo más grande. Es esto, ¿sí? Acá viene una onda, una vibración. Esta vibración hace temblar esta membrana tectórica y en este caso, por ejemplo, hace que vaya hacia aquel lado, haciendo que los cilios se deflexionen los más chiquitos sobre el más grande. Eso genera un estímulo en esa célula receptora, lo que va a desencadenar un potencial de acción. Estas células son células muy sensibles que con cambios de presión en este líquido, endolinfa y perilinfa se van dañando, que los sonidos muy fuertes las van dañando y son un tipo de células que no se recuperan, por eso la audición, una vez perdida, está perdida para siempre. Bien, las células ciliadas entonces son células receptoras no neuronales, como todos los sentidos especiales, esa era la característica de ser especial. Cada una, imagínense, cada una de estas celulitas tiene entre 50 y 100 cilios, ¿sí? Como pelitos, son varios fidosdidos, ¿sí? Y esto es como hilar más finito, el más grande se llama esterocilios y los demás se llaman sinocilios. Bien, ¿cómo funciona esto? Estos cilios están unidos unos con otros por puentes proteicos. Acá tenemos una célula en estado de reposo que, como pueden ver, tiene una descarga tónica, es decir, este sistema está descargando siempre. Esta descarga tónica va a aumentar según se aumente o se disminuya ese estímulo. Cuando la membrana tectórica tira para este lado, es decir, que los cilios más chiquititos van hacia el grande, se estimula esta célula, se excita, se abren los puentes proteicos y hace que se libere más neurotransmisor hacia el nervio auditivo. Cuando la membrana tectórica va en el sentido contrario, es decir, que el cilio más grande se repliega hacia los más pequeños, se inhiben estos puentes proteicos hiperpolarizando esta célula. Fíjense que acá deja de haber neurotransmisor, ¿sí? Vamos a interpretar qué sucede acá. Esto está descargando siempre, menos 30 milivolts es el potencial de reposo, ¿sí? Esto es un estado basal. Acá en lo negro se aplica un estímulo. Se despolariza esta célula, se liberan los neurotransmisores. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que dura el estímulo. Fíjense que acá lo tienen. El estímulo se va haciendo más suave o restituyéndose a la normal, se vuelve a los menos 30 y acá el estímulo se hizo más espaciado de lo que sería habitual, se hiperpolariza esa célula. Entonces, en reposo el 10% de los canales iónicos están abiertos, es por esto que les decía que son un receptor tónico, ¿sí? Hay muy poco neurotransmisor, ¿sí? El potencial de esa reposa
de esa neurona está en reposo en menos 30 milivolts, pero hay una acción neuronal, sí, que va descargando, informando tónicamente siempre. ¿Por qué? Porque acá se dispara neurotransmisor, entonces hay potenciales de acción en la neurona. En la excitación aumenta la frecuencia del potencial de acción de la neurona, ¿sí? Se despolariza y fíjense cómo empieza el estímulo. Acá el sonido dura siempre y acá son los potenciales. Se hacen mucho más seguiditos los potenciales que aparecen en la neurona de esta vía. Cuando esto se aplaca, sentido contrario hay hiperpolarización. Fíjense, el potencial de acción se hace mucho más espaciado. Muy esquemáticamente esto es audición, ¿sí? Son procesos muy complejos, muy difíciles de entender y a su vez el sonido tiene la propiedad de que también se procesa en simultáneo por los oídos izquierdo y derecho y esta información se integra al unísono en el sistema nervioso central, la corteza auditiva. Pero nuestra cóclea tiene además la capacidad, según los milisegundos o la diferencia con la que ingresa el sonido a los oídos, de determinar si un sonido viene de izquierda, derecha, de atrás o del frente.